fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Amén. Dice, yo Jesús envié a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana, hermanos. Miren cómo dice, hermanos, realmente, hermanos, cuando hablamos, hermanos, del libro de Apocalipsis, hermanos, es el último libro, hermanos. Y también, hermanos, también Génesis, hermanos, es el libro de la creación, hermanos, el libro, hermanos, donde habla, hermanos, que el hombre, hermanos, tenía una comunión con Dios, hermanos, y realmente, hermanos, por haber hecho, hermanos, la maldad, hermanos, por haber hecho, hermanos, el pecado, hermanos, dice que Dios lo expulsó, hermanos, del Edén, hermanos, dice que lo echó a la tierra, hermanos, para que la labrase, hermanos, pero dice también, hermanos, que ahí estaba el árbol de la vida, hermanos, el árbol de la bendición, hermanos, pero dice que Dios, hermanos, Dios lo guardó, hermanos, dice que había una espada, hermanos, que movía toda la tierra, hermanos, para que el hombre, hermanos, dice que no alargara su mano y tomara del árbol de la vida, hermanos. Y aquí, hermanos, habla, hermanos, también de que, hermanos, que habla, hermanos, de esa bendición, hermanos, habla, hermanos, que si queremos, hermanos, recibir, hermanos, esa bendición, hermanos, dice que debemos, hermanos, lavar, hermanos, nuestras ropas, hermanos, que nuestras vestiduras, hermanos, no estén sucias, hermanos, sino que debemos, hermanos, el Señor, hermanos, nos ha dado ese privilegio, hermanos, de poder, hermanos, hacer las buenas obras, hermanos, de dejar el pecado, la maldad, hermanos, la mentira, hermanos, la fornicación, hermanos, la hechicería, hermanos, todo eso que habla, hermanos, este versículo, hermanos, dice que más los perros, hermanos, estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira, hermanos. Debemos de dejar, hermanos, la mentira, hermanos, la falsedad, hermanos, toda la hipocresía, hermanos, porque para tener derecho, hermanos, al árbol de la vida, hermanos, o para tener derecho a la vida eterna, hermanos, porque, hermanos, este libro de Apocalipsis, hermanos, es el último libro, hermanos, que habla, hermanos, de hermanos, que debemos de dejar, hermanos, todas esas cosas, hermanos, que a Dios no le agradan, hermanos, todas esas malas obras, hermanos, que uno practicaba en otro tiempo, hermanos, que cuando no conocía de Dios, hermanos, no le digo que las practicamos, hermanos, pero, hermanos, debemos de dejar, hermanos, todo, hermanos, si pensamos, hermanos, que esto no nos estorba, hermanos, o esto no le molesta a Dios, hermanos, pero realmente, hermanos, nosotros sabemos el bien y el mal, hermanos, nosotros sabemos, hermanos, si le estamos agradando a Dios, hermanos, o realmente, hermanos, queremos, hermanos, seguir, hermanos, en la misma desobediencia, hermanos. Debemos meditar, hermanos, realmente en la palabra de Dios, hermanos, porque, hermanos, este libro, hermanos, tanto que Dios habla, hermanos, Dios aborrece, hermanos, la maldad, el pecado, hermanos, la falsedad, la mentira, hermanos, tanto, hermanos, que, hermanos, el libro de Santiago dice que debemos de ser hacedores de la palabra de Dios, hermanos, no tan solo oidores y olvidadizos, hermanos, sino que, hermanos, debemos, hermanos, de meditar, de poner la palabra de Dios por obra, hermanos, pero, hermanos, ya depende de cada uno de nosotros, hermanos, ya depende, hermanos, del ser humano, hermanos, que, hermanos, tenemos, hermanos, la decisión, hermanos, y tenemos, hermanos, el privilegio, hermanos, de tomar la decisión, hermanos, de escuchar la palabra de Dios, hermanos, o hermanos, de hacer, hermanos, lo que dice la palabra de Dios, hermanos, no lo que dice, hermanos, el predicador, hermanos, o el que está exponiendo la palabra de Dios, hermanos. Tenemos el privilegio de hacerlo, hermanos, de obedecer a la palabra de Dios o no obedecer, hermanos. Realmente, hermanos, ya depende de cada uno de nosotros, hermanos. Ya depende, hermanos, de uno, hermanos, si quiere, hermanos, lavar, hermanos, nuestras ropas, como dice la palabra de Dios, hermanos, hacer, hermanos,
frutos dignos de arrepentimiento, hermanos, como decía, hermanos, Juan el Bautista, hermanos, dice que, hermanos, decía, hermanos, y él miraba, hermanos, que venían a él, hermanos, todos, hermanos, a ser bautizados, hermanos, en el Jordán, hermanos, y les decía, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir, hermanos, de la vida, de la ira venidera, hermanos? Sino que dice que él decía que hacer frutos dignos de arrepentimiento, hermanos, para que tengamos, hermanos, derecho, hermanos, a esa vida eterna, hermanos, que el Señor, hermanos, ha prometido, hermanos, para todo aquel que le ama, hermanos, para todo aquel, hermanos, que ha aceptado, hermanos, ese sacrificio en la cruz del Calvario, hermanos, ya que sabemos, hermanos, que hermanos, dice, hermanos, aquí el versículo, hermanos, 17 dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera tomar del agua de la vida, gratuitamente, hermanos. Realmente, hermanos, Dios, hermanos, pagó el precio, hermanos, en la cruz del Calvario, hermanos. Realmente Él dio su vida, hermanos, para que uno, hermanos, no vaya a condenación, hermanos. Pero, hermanos, si, hermanos, el Señor o el Espíritu de Dios, hermanos, habla en nuestra vida, hermanos, a nuestro corazón, hermanos, que debemos de dejar, hermanos, tantas cosas, hermanos, que realmente, hermanos, afectan, hermanos, nuestra vida, hermanos. Y hermanos, si no oímos, hermanos, la palabra de Dios, hermanos, si no le abrimos el corazón al Señor, hermanos, realmente, hermanos, ya no queda en Dios, hermanos, ya no queda, hermanos, en lo que el Señor, hermanos, nos ha prometido, hermanos, que un día, hermanos, estaremos con el Señor, hermanos. Pero miren cómo dice la palabra de Dios, hermanos, que cómo habla también, hermanos, el libro. Vamos a buscar, hermanos, el libro de Isaías 55, hermanos. Vamos a leer Isaías 55. Vamos a buscar el libro de Isaías 55. Gloria a Cristo, aleluya. Santo es el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Pues vamos a buscar Isaías 1, hermano. Vamos a buscar Isaías 1 y ahorita vamos a Isaías 55. Miren cómo dice el libro de Isaías 1, hermanos. Isaías 1:2. Oír cielos y escuchar tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su señor, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no entiende, no tiene conocimiento, oh generación pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocándolo a ira, al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosas sanas, sino heridas, hinchazones y podridas llagas. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Mire, hermanos, cómo dice la palabra de Dios. Dice que solamente el Señor, hermanos, puede curar, hermanos, nuestro corazón, hermanos, y vendar, hermanos, y suavizadas, hermanos, esas heridas, hermanos. Pero dice la palabra de Dios, dice, oír cielos y escuchar tu tierra, hermanos. Dice que
oír, hermanos, cuando dice oír cielos, hermanos, pero escuchar tu tierra, hermanos, realmente, hermanos, sabemos, hermanos, que Dios habla, hermanos, al ser humano, hermanos, aquí, hermanos, en la tierra, hermanos, dice que Él, hermanos, Él vino, hermanos, y murió, hermanos, por cada uno de nosotros, hermanos, y realmente, hermanos, el Señor, hermanos, no se ha cansado, hermanos, de hablarle al ser humano, hermanos, porque habla Jehová, cría hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí, hermanos. Dice que, hermanos, el Señor habla, hermanos, a través de su palabra, hermanos. El Señor habla, hermanos, a la tierra, al ser humano, hermanos. El buey conoce a su Señor y el asno, el pesebre de su Señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento, oh generación pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocando a ira al Santo de Israel, hermanos. Realmente, hermanos, cuando el hombre, hermanos, se desvía, hermanos, de la voluntad de Dios, hermanos, cuando el hombre, hermanos, se aparta, hermanos, cuando ama más la maldad, la mentira, hermanos, cuando el hombre, hermanos, no quiere dejar, hermanos, los malos hábitos, hermanos, la maldad, el pecado, hermanos, la falsedad, hermanos, realmente, hermanos, se apartan, hermanos, de la voluntad de Dios, hermanos, y realmente, hermanos, pues la palabra de Dios, hermanos, habla, hermanos, que el hombre, hermanos, tiene que ser castigado, hermanos, por su maldad, por su pecado, hermanos, pero, hermanos, debemos hermanos, de prestar atención, hermanos, a lo que Dios dice, hermanos, en su palabra, hermanos, porque Dios, hermanos, habla, hermanos, al hombre, hermanos, al ser humano, hermanos. Dice la palabra de Dios que Dios, hermanos, no quiere que el hombre se pierda, hermanos, sino que, hermanos, el hombre, hermanos, Él murió, hermanos, por el ser humano en la cruz del Calvario, hermanos, pero realmente, hermanos, cuando seguimos, cuando nos desviamos, hermanos, de la voluntad de Dios, hermanos, cuando amamos más la maldad, hermanos, que hacer el bien, hermanos, que realmente, hermanos, el hombre, hermanos, se está apartando de la voluntad de Dios, hermanos, y al hombre le acontece, hermanos, y el hombre se hace sabio, hermanos, en su propia opinión, hermanos, y realmente, hermanos, piensa, hermanos, que realmente el hombre, hermanos, no necesita, hermanos, de Dios, hermanos, sino que, hermanos, el hombre se hace sabio en su propia opinión, hermanos, y agarra caminos, hermanos, que a la verdad, hermanos, son caminos, hermanos, que son torcidos, hermanos, que realmente esos caminos son de muerte, hermanos, que el final de esos caminos, hermanos, sus caminos, hermanos, están torcidos, hermanos, porque, hermanos, por la razón, hermanos, de que no han entendido, hermanos, y no han escuchado, no han querido, hermanos, escuchar, poner la palabra de Dios por obra, hermanos. Realmente, hermanos, por un oído, hermanos, les ha entrado y por otro nos ha salido, hermanos, pero realmente, hermanos, no quiere, hermanos, que eso le acontezca al hombre, hermanos, al ser humano, hermanos. Realmente, hermanos, Dios, hermanos, no hizo el infierno para el hombre, hermanos. Realmente, hermanos, el infierno, hermanos, el Señor lo hizo para el diablo y sus ángeles, hermanos, que se rebelaron, hermanos. Realmente Dios, hermanos, realmente, hermanos, está teniendo misericordia, hermanos, del ser humano, hermanos, porque realmente Él vino, hermanos, aquí, hermanos, a morir. Dice que de tal manera amó Dios al mundo, hermanos, que ha dado a su único Hijo, hermanos, para que todo aquel que en Él crea, hermanos, no se pierda, hermanos, mas tenga la vida eterna, hermanos. Pero, hermanos, como le decía, hermanos, Dios no hizo el infierno para el hombre, hermanos. Realmente dice que Dios no quiere la muerte del impío, hermanos, sino que Él quiere que se vuelva, hermanos, el ser humano de su maldad, de su pecado, hermanos, y que realmente, hermanos, meditemos, hermanos, en nuestras vidas, hermanos, como le decía, hermanos, que solamente, hermanos, al hombre, hermanos, realmente al hombre es el que, hermanos, va a decidir, hermanos, si él quiere, hermanos, ir al cielo, hermanos, obtener la vida eterna, hermanos, o realmente, hermanos, quedarse, hermanos, en su vivir, hermanos, en falsedad, hermanos, en mentira, hermanos, en hipocresía, hermanos. Realmente él va a saber, hermanos, porque realmente ya Dios lo hizo todo, hermanos, en la cruz del Calvario, hermanos. Dios derramó su sangre en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, hermanos, pero, hermanos, ya le pertenece, hermanos, al hombre, hermanos, que lo que dice aquí, hermanos, en el versículo 4, oh gente pecadora, pueblo
cargado de maldad, generación de maligna, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocándolo a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás, hermanos. Realmente, hermanos, sabemos, hermanos, que el propósito de Dios, hermanos, el libro de Génesis, hermanos, habla de eso, hermanos, de que realmente, hermanos, el hombre, hermanos, estaba, hermanos, en el huerto de Edén, hermanos, pero realmente, hermanos, el hombre desobedeció, hermanos, el hombre, hermanos, pues, hermanos, tomó sus propias decisiones, sus propios caminos, hermanos, y realmente, hermanos, dice que Dios lo sacó del Edén, hermanos, y lo puso en la tierra para que labrase la tierra, hermanos, y realmente, hermanos, pero, hermanos, Dios trazó un plan para el hombre, hermanos, para el ser humano, hermanos, para que el hombre, hermanos, no estuviera en maldición, hermanos, sino que, hermanos, un día, hermanos, pudiera, hermanos, estar, hermanos, allá donde dice la palabra de Dios, hermanos, en la ciudad, hermanos, que tuviera derecho, hermanos, y que fuera un día, hermanos, a las moradas eternas, hermanos, pero ya depende del hombre, hermanos, ya depende, hermanos, de que el hombre, hermanos, acepte, hermanos, y obedezca, hermanos, la palabra de Dios, hermanos. Ya le va a tocar al hombre, hermanos, que el hombre pueda, hermanos, obtener, hermanos, así como decía el libro de Génesis, hermanos, que hermanos, Dios puso, hermanos, ahí a cuidar el árbol de la vida, hermanos. Dice que dijo para que el hombre no alargue su mano y tome del árbol de la vida, hermanos. Ahora va a tener el hombre que tomar su decisión, hermanos, de aceptar a Cristo, hermanos, de vivir su palabra, Amén. hermanos, y de obedecer, hermanos, de poner la palabra de Dios por obra, hermanos. Amén. Vamos a buscar, hermanos, el libro de Isaías, hermanos. Isaías 55, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor, aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Y cómo hace el llamado aquí el Señor, hermanos, como decía, hermanos, allá en el libro de Apocalipsis: el que tenga sed, que venga y que tome del agua gratuitamente, hermanos. Aquí dice: y a todos los sedientos venir a las aguas, y los que no tienen dinero venir, comprar y comer, venir comprar sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oírme atentamente y comeréis del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinar vuestro oído y venir a mí, oír, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y a gente que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y el Santo de Israel, que te ha honrado. Y hermanos, cómo hace, hermanos, el llamado del Señor, hermanos. Dice que venir, hermanos, a las aguas, a todos los sedientos, hermanos, aquellos hermanos que hermanos, aquellos hermanos que realmente, hermanos, no quieren perderse, hermanos, aquellos que realmente, hermanos, quieren la bendición del Señor, hermanos. Pero, hermanos, aquí hay un requisito, hermanos, que uno tiene que dejar, hermanos, el libro de Apocalipsis, hermanos, que decía, hermanos, excluía a muchos, hermanos, que muchos estarían fuera, hermanos. Y aquí dice, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en cuanto está cercano. Miren cómo dice aquí, hermanos, el versículo 7: deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, hermanos. Realmente, hermanos,
Dios hace el llamado, hermanos, a todos los sedientos, hermanos, a aquellos que tengan sed, hermanos, que tengan sed de la agua, hermanos. Dice que Amén. el Señor, hermanos, está dispuesto, hermanos, a darle, hermanos, esa bendición, hermanos, a que el hombre, hermanos, pueda obtener, hermanos, la vida eterna, hermanos, que el hombre, hermanos, se pueda, dice, inclinar vuestro oído y venir a mí y oír, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, la misericordia firmes a David, hermanos. Realmente, hermanos, si queremos, hermanos, si queremos esa bendición, hermanos, debemos de dejar, hermanos, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en cuanto está cercano, deje el impío su camino y vuélvase a Jehová, hermanos. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios vuestro, cual será amplio en perdonar. Pero, hermanos, debemos de dejar, hermanos, lo que dice la palabra de Dios. Dice que deje el hombre inicuo sus malos pensamientos, hermanos, porque muchas veces pensamos, hermanos, que hermanos, nos hacemos sabios en nuestra propia opinión, hermanos. Pensamos que, ¿y a poco esto no le agrada a Dios, o esto sí le agrada a Dios, hermanos? Pero, hermanos, muchas veces, hermanos, tomamos decisiones equivocadas, hermanos. Pensamos, hermanos, que todavía en nuestra vida, hermanos, queremos vivir en el mundo, hermanos. Queremos hacer, hermanos, las cosas hermanos, de las carnes, hermanos. Queremos, hermanos, se manifiesta, hermanos, en nosotros, hermanos, el viejo hombre, hermanos, y pensamos, hermanos, que le agradamos al Señor, hermanos, que esas cosas, hermanos, todavía le agradan al Señor, hermanos, y pensamos en nuestro corazón, hermanos, y decimos, hermanos, y nosotros mismos, hermanos, nos contestamos, hermanos, dentro de cada uno, hermanos, pensamos que eso no le agrada al Señor, hermanos, que estamos en lo correcto, hermanos. Nos hacemos sabios en nuestra propia opinión, hermanos, pero Amén. aquí dice la palabra de Dios: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, hermanos. Pero muchas veces, hermanos, no pensamos, hermanos, como dice la palabra de Dios. Dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos, hermanos. Muchas veces, hermanos, pensamos, hermanos, que todo, hermanos, todo está bien, hermanos, que todo eso, hermanos, le agrada al Señor, hermanos. Pero, hermanos, la palabra de Dios dice que no, hermanos, que Él piensa diferente que nosotros, hermanos. No pensamos, Amén. Dios no piensa así como nosotros Santo pensamos, eres, hermanos. Señor. Debemos de realmente, hermanos, dejar, hermanos, todo eso que realmente daña nuestra vida, hermanos, que realmente, hermanos, que eso nos va a impedir, hermanos, a recibir, hermanos, la bendición, hermanos, lo que Dios ha prometido, hermanos. Dice que ojo no vio, ni oído, hermanos, ni han subido al corazón del hombre, hermanos. Dice que Dios ha preparado, hermanos, para todos aquellos que le aman, hermanos. Pero, hermanos, debemos de hermanos, pues dejar, hermanos, todo eso que, hermanos, que impide, hermanos, que realmente, hermanos, que no le agrada al Señor, hermanos. Porque imagínense, hermanos, que si no dejamos, hermanos, todo eso, hermanos, si hermanos, no creemos sabios en nuestra propia opinión, hermanos, y pensamos, hermanos, no pensamos así como dice el Señor, hermanos, que sus pensamientos son más altos que los pensamientos de nosotros, hermanos, sino nos hacemos sabios, hermanos, como aquel dice que a su propia opinión, hermanos, dice que él se considera, hermanos, que está bien delante de Dios, hermanos, como aquel, hermanos, hermanos, que dice que subieron dos hombres al templo, hermanos. Dice que uno era fariseo y el otro republicano, hermanos. Dice que, hermanos, uno, hermanos, se justificaba, hermanos, a sí mismo, hermanos. Muchas veces, hermanos, nos acontece, hermanos, o hermanos, hacemos lo mismo que ese hombre, hermanos. Nos queremos justificar, hermanos, delante de Dios, hermanos, y nos creemos justos, hermanos, delante de Dios, hermanos. Pero dice la palabra de Dios, hermanos, que hermanos, que no, que el hombre, hermanos,
toma caminos, hermanos, que a la verdad, hermanos, para su propia opinión, hermanos, él está bien delante de Dios, hermanos, pero realmente no, hermanos, el camino que el hombre ha agarrado, hermanos, realmente, hermanos, es un camino hermanos, que lleva a la perdición, hermanos, que no va a la vida eterna, hermanos, que realmente, hermanos, el hombre, no, hermanos, vamos a buscar, hermanos, el libro, hermanos, el libro de Génesis, hermanos, vamos a leer, hermanos, realmente, hermanos, vamos a leer Génesis 2, hermanos, ya tenemos Génesis 2, y vamos a leer, hermanos, del 7 al 9, ya lo tenemos. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente, y puso allí al hombre para que habitase, para que habiese. Dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Fíjense, hermanos, realmente, hermanos, cómo hermanos, realmente habla del árbol de la vida, hermanos, que realmente, hermanos, para poder tener, hermanos, derecho, hermanos, para poder, hermanos, obtener, hermanos, la vida eterna, hermanos, o para poder, hermanos, debemos dejar, hermanos, todo lo que dice la palabra de Dios, hermanos, todo aquello que decía, hermanos, que, hermanos, si uno, hermanos, no toma la decisión, hermanos, si no dejamos, hermanos, todo eso, hermanos, que nos impide, hermanos, recibir, hermanos, la vida eterna, hermanos, realmente estamos perdidos, hermanos, realmente, hermanos, no vamos a poder, hermanos, heredar, hermanos, la vida eterna, hermanos, porque mire cómo dice aquí, mire, y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartían en 4 brazos el nombre del habla, hermanos, de todos los ríos. Pero mire, vamos acá al 15, hermanos, para que vean, hermanos. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciéndole, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comeréis, ciertamente morirás. Y ya sabemos, hermanos, que el hombre, hermanos, desobedeció, hermanos, realmente, hermanos, por eso Dios, hermanos, lo sacó del huerto del Edén, hermanos, para que labrase la tierra, hermanos. Pero, hermanos, el hombre, hermanos, quedó bajo maldición, hermanos, y realmente, hermanos, para poder, hermanos, tener derecho, hermanos, al árbol de la vida, hermanos, debemos de hermanos, pues hacer buenas obras, hermanos, y dejar, hermanos, todo eso, hermanos, que realmente, hermanos, que pensamos, hermanos, que no, hermanos, nos daña, hermanos, pero realmente, hermanos, sí, hermanos, realmente, hermanos, trae repercusión en nuestra vida, hermanos, que realmente, hermanos, si Dios dice, hermanos, que esto es malo, hermanos, ¿para qué, hermanos, hermanos, vamos a contender con Dios, hermanos? Sino que, hermanos, la palabra de Dios, hermanos, está clara, hermanos, realmente está entendible, hermanos. Si dice que hermanos, toda la maldad, todo el pecado, hermanos, todo eso, hermanos, realmente no le agrada al Señor, hermanos. Realmente la falsedad, la mentira, hermanos, todo, hermanos, eso, hermanos, debemos de quitarlo de nuestra vida, hermanos, que realmente no nos trae ningún beneficio, hermanos, sino que nos trae, hermanos,
pues, consecuencias, hermanos. Realmente, hermanos, dice que, hermanos, que realmente, hermanos, estamos impidiendo, hermanos, estamos realmente, hermanos, impidiendo, hermanos, que Dios pueda obrar en nuestra vida, hermanos, en nuestro corazón, hermanos. Si seguimos, hermanos, en la maldad, en el pecado, hermanos, en la mentira, hermanos, en todo eso, hermanos, realmente, hermanos, no le permitimos, hermanos, que Dios obre en nuestra vida, hermanos, que Dios pueda cambiar nuestro corazón, hermanos. ¿Por qué? Porque nos estamos haciendo sabios, hermanos, en nuestra propia opinión, hermanos, y estamos tomando, hermanos, caminos equivocados, hermanos. Nos está aconteciendo, hermanos, como aquel, hermanos, oidor y no es hacedor de la palabra, hermanos. Y realmente, hermanos, dice que es, hermanos, ¿cómo es? ¿Cómo dice la palabra que es, hermanos? Dice que considera, hermanos, su rostro en un espejo, hermanos, y luego se olvida, hermanos, cuando se va, hermanos. Pero, hermanos, no debemos, hermanos, ser como esa persona, hermanos, como es, hermanos. Dice que debemos ser oidores y hacedores de la palabra, hermanos, para que podemos, hermanos, si la palabra de Dios dice que hermanos, debemos de dejar, hermanos, el pecado, la maldad, hermanos, la mentira, la falsedad, hermanos, la hechicería, hermanos, todo eso, hermanos, debemos de realmente, hermanos, echarlo fuera de nuestras vidas, hermanos. Que no pensemos, hermanos, que realmente hermanos, que sabemos más que Dios, hermanos, que podemos, hermanos, hacer las cosas y que no pasa nada, hermanos. Pero sí, hermanos, realmente hay consecuencias, hermanos. Realmente, hermanos, dice que Dios no puede ser burlado, hermanos. Que realmente que lo que el hombre, hermanos, siembra, hermanos, dice que eso vamos a cosechar, hermanos. Realmente, hermanos, que, hermanos, no podemos, como decía, hermanos, el libro de Mateo, hermanos, no podemos sembrar una cosa y recoger otra, hermanos, sino que, hermanos, lo que sembramos, eso vamos a cosechar, hermanos. Dice que el hombre también por sus frutos se conoce, hermanos. Realmente, amén, hermanos, dice que el hombre, que el árbol bueno, hermanos, no puede dar frutos buenos, hermanos, sino que realmente, hermanos, dice que hermanos, debemos de cambiar, hermanos, nuestro modo de pensar, hermanos, de hacer, hermanos, frutos dignos de arrepentimiento, hermanos, como decía Juan el Bautista, hermanos. Si no creáis en nuestro corazón, hermanos, porque dice que ellos pensaban, hermanos, dice que Abraham tenían como padre, hermanos, pero no, dice que Dios, hermanos, la palabra de Dios conoce nuestras vidas, hermanos, y tanto, hermanos, le es la luz como las tinieblas, hermanos. Dice que, hermanos, el Señor conoce, hermanos, lo más profundo de nuestro corazón, hermanos, y debemos, hermanos, de poner la palabra de Dios por obra, hermanos. Debemos, hermanos, de hacer, hermanos, lo que si decimos una cosa, hermanos, aquí y actuamos diferente, hermanos, realmente, hermanos, ¿qué le aprovecha al hombre, hermanos, si realmente, hermanos, nos estamos engañando, hermanos, a nosotros mismos, amén, hermanos? Y realmente, hermanos, pensamos, hermanos, que vamos a ir al cielo, hermanos, pero realmente no es así, hermanos, sino que